Una nación está constituida por diferentes facetas, la política, la social y la cultural. Cada una hace de esta diferente al resto de las naciones. La cultura política son, precisamente, los valores, las concepciones y actitudes de un pueblo hacia el poder, tal como lo dice Pechard en 1994. Esta juega un papel esencial en el momento donde el pueblo toma una decisión. Colombia, tal como señala Segre en 1997, antes de la Constitución de 1991 estaba regida por una democracia representativa. Es decir, la sociedad civil no tenía una verdadera participación en las decisiones más allá del acto del sufragio. Es entonces que después de la reforma constitucional de 1991, cuando la nación pasa a tener una democracia participativa, en busca de que la sociedad civil pudiera tener una participación, pero debido a la poca formación de esta, no se ha asumido completamente los deberes, lo cual entorpece el desarrollo de la democracia colombiana. Cabe destacar que, tal como señala la revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, las confusiones como conceptos como estados y gobierno, haciendo que haya tantos vacíos conceptuales en la cultura política, generando confusiones sobre los verdaderos deberes como ciudadano o como político en una democracia. Es sumamente necesario, como ciudadano y como dirigente comunitario, no solo asumir sus derechos frente a una democracia participativa, sino también los deberes, para poder así encaminar a la nación en el desarrollo de una verdadera democracia participativa. Bueno, Nicolás, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja. Realmente uno siempre tiene la noción de que las tres cosas vienen a ser lo mismo, ¿sí? Pero digamos, de acuerdo a la formación, yo creería, lo que concierne al Estado, podría hablarse de entidades o instituciones que se derivan del gobierno como tal. El gobierno como tal se referiría entonces al conjunto, no sé, de funcionarios públicos que pueden ejercer algún tipo de labor dentro de una entidad estatal, y la nación sería ya prácticamente todas las personas que conformamos el país. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, yo creería que no habrán muchas, no sé, diferencias, porque una va ligada a la otra. Pues yo digo, hablamos de democracia cuando pues mencionamos, no sé, la capacidad que tiene un grupo o el mismo país para gobernarse a sí mismo mediante procesos establecidos directamente desde el Estado-Nación. Mientras que la formación, digo, participación, va, no sé, los actos que puede tener cada persona para ejercer sus derechos y deberes dentro de una sociedad. Nicolás, ¿cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, yo definiría política como el arte de gobernar, el arte de tomar decisiones, similar a algo, no sé, como un ambiente empresarial, pero algo como un poco más macro. En cuanto a lo político, no sé, realmente no tengo muy clara la noción, pero pues diría que es algo más, no sé, capacidad de la gente para tener vínculos, no sé, dentro de la vida social, algo muy normal. Y bueno, política, no, política ya lo definí. Ok, hablando de cultura política, ¿qué elementos compondrían esa cultura política? Bueno, pues yo diría que dentro de la sociedad es algo claro que uno debe tener valores, creencias y pautas y debe seguir ciertas reglas para vivir en sociedad. Entonces esa cultura política es lo que nos permite a nosotros autorregularnos y por lo tanto pues también seguir, no sé, tal vez las reglas de juego dentro de la sociedad. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirían los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, pues elementos podría ser tal vez todo vínculo político y democrático que tiene una persona cuando adquiere el estado de ciudadano, ¿sí? Y ser ciudadano pues es capaz de sentirse dentro de ser parte de una estructura política, social y económica, y sobre todo el rol de asumir derechos y deberes, vuelvo y repito, para jugar tener ciertas reglas de juego dentro de la sociedad. Nicolás, muchas gracias por participar en esta encuesta.
Muchas gracias a usted. Hasta luego. Juan Pablo, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Tengo entendido pues que pues, como que las tres se relacionan en cuanto que pues una hace parte de la otra. El Estado hace pues referencia, digamos, a las instituciones con las que cuenta el país. El gobierno, digamos, que serían las personas que componen pues digamos esas instituciones, y la nación tengo entendido que sería pues todas las personas en común que componen también pues tanto el gobierno y pues fuera de él. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Tengo entendido que pues participación política hace referencia como tal pues a la acción, digamos, no sé, en caso de votar, bueno, sí, pues ciertas acciones que pues se pueden tener en cuenta, y democracia ya hace pues referencia como tal pues al sentido que se ha de tener pues sobre esta participación y pues sobre los derechos que uno debe tener. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Lo político, pues lo tengo relacionado, digamos, al vínculo que se debe tener una vez uno nace, digamos, al derecho, digamos, que uno tiene de tener, pues, una cédula o en una identidad. Y la política hace referencia como tal, pues, hagamos a la acción, pues, que ejercen, digamos, todas las instituciones. ¿Qué elementos componen la cultura política? Lo tengo asociado más que todo, pues, digamos, a las creencias que pues influyen como tal en la estabilidad o en el proceso que uno puede pues también aportar, digamos, para el progreso de uno. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Pues elementos del ser ciudadano, pues tenemos como tal el vínculo, como lo decía anteriormente, el vínculo jurídico y político pues que se debe tener con el país, por así decirlo. Y digamos, en cuanto a los derechos y deberes, los definiría pues así como su mismo nombre lo dice, digamos, hasta los límites que puede tener un humano, y también pues a los derechos que pues de este puede gozar, tanto como la vida, bueno, todas las virtudes que se debe tener ahí. Juan Pablo, muchas gracias por participar en esa encuesta. Bueno, gracias.